Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, la clase de hoy día es la de infecciones causadas por el minto. Ya vamos a ver las infecciones que tienen mayor relevancia clínicamente hablando. Ya, si se acuerdan, cuando pasamos la clase de introducción a la parasitología, hablamos que los helmintos son una clasificación dentro de la parasitología, ¿ya? A modo como coloquial, ¿cierto? Podemos decir que los helmintos son los que la gente comúnmente se refiere como los gusanos, ¿ya? Bueno, estos son animales invertebrados que los podemos encontrar, ¿cierto? En este caso, correspondiente a la clase, en forma parasitaria, ¿cierto? Causando una dependencia e infección a un huésped, pero también los podemos encontrar en la vida libre, ya en la naturaleza o en otras situaciones que no son infecciones humanas, ¿ya? Dentro del concepto de los helmintos, del punto de vista morfológico, recuerden siempre que los helmintos son microorganismos multicelulares, ya generalmente la mayoría los vemos a los humanos, es decir, son macrométricos, los podemos ver, excepto los huevos de estos microorganismos, que son microscópicos. ¿Ya? Nunca vamos a ver un huevo de estos parásitos a los humanos. ¿Ya? Dentro de su clasificación morfológica, los helmintos se dividen en tres grandes grupos. ¿Ya? Tenemos a los platihelmintos, que el concepto plati significa aplanado. Tenemos a los nemátodos y también al tercer grupo de los acantocéfala, ¿ya? Pero de los acantocéfala prácticamente no vamos a hablar porque son muy pocas las infecciones humanas causadas por estos parásitos. Vamos a partir con los platihelmintos, ¿ya? Los cuales yo les decía que significa que son aplanados, ¿ya? Es decir, tienen forma de cinta, esto lo vamos a ver después en el laboratorio de parásitos. Están constituidos a su vez los platihelmintos, hay una subclasificación donde encontramos a los tremátodos y por otro lado a los céstodos, ¿ya? Y bueno, como características comunes es que los platihelmintos tienen ciclos evolutivos complejos, ¿ya? Con estados larvales entre medio. ¿Ya? Acá tenemos imágenes que muestran la diferencia morfológica entre los platihelmintos, ¿cierto? Tenemos los céstodos y en la otra imagen que tiene una forma de hojita tenemos a los tremátodos. Vamos a partir con características generales de ambos, ¿ya? Estos parásitos se caracterizan primero por tener un sistema muscular, ya muy fuerte en ambos grupos, que este sistema muscular les permite en el fondo movilizarse y mantenerse como aferrado al huésped. También tienen sistema digestivo, obviamente como son parásitos necesitan alimentarse a expensas del huésped, ¿ya? Pero no es un sistema digestivo que se imaginen igual al de nosotros, ¿ya? En el caso de los tremátodos, que son estos parásitos con forma de hoja, ellos sí es muy similar, ¿ya? Ellos tienen una boca, tienen una faringe y tienen intestino, que le permiten en el fondo hacer digestión. En cambio, los céstodos no tienen un sistema digestivo, ¿ya? Ellos, les voy a hablar de eso más adelante en otra diapo, pero ellos no tienen boca, no tienen estómago, no tienen intestino ni nada. En cuanto a sistema nervioso, ambos grupos, tanto nemátodos, perdón, de los platihelmintos, tanto céstodos como tremátodos, tienen sistema nervioso, ya tienen funciones motoras y sensitivas. Y en cuanto a la reproducción de estos microorganismos, todos los céstodos y casi todos los tremátodos son hermafroditas, es decir, que tienen aparato
reproductor masculino y femenino al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos a ver brevemente los tremátodos. ¿Ya? Dentro de las infecciones parasitarias causadas por los platihelmintos, la verdad es que los tremátodos son muy poquitos. ¿Ya? Existe un parásito que es el más común, que es la fasciola hepática, ¿ya? Pero el resto de las infecciones por platihelminto son todas por céstodos. Bueno, los tremátodos, como vemos acá en la imagen, son microorganismos o parásitos, ¿cierto?, que son aplanados dorsoventralmente con forma de hoja. Todos son parásitos, es decir, que todos necesitan un huésped para sobrevivir. Si se fijan en la imagen, pucha, no tengo puntero acá, pero a ver, déjenme ver si puedo ver el puntero en esta parte. No lo veo, ya no importa. En la imagen, si se fijan, que tiene forma de hoja, en la parte más ancha, arriba, se ve una estructura, un puntito, ¿cierto? Donde esa es la boca del parásito. ¿Ya? Y si se fijan, la línea recta que cruza el parásito desde arriba hacia abajo, vendría siendo su aparato digestivo, ¿ya? Su intestino. Ellos tienen un ciclo evolutivo pueden cursar con reproducción asexuada y sexuada, y generalmente las infecciones que causan estos parásitos se dan a través de la vía de la piel o también de la vía oral. Y como yo les mencionaba, el más común de todos es la fasciola hepática. En la imagen de abajo es una fotografía capturada desde el microscopio donde vemos los huevos de la fasciola hepática. En cuanto a los céstodos, también son aplanados dorsoventralmente, que esa es una característica de los platihelmintos, y acá ya vemos una diferencia morfológica importante, ¿ya? Si se fijan en la imagen, que es una imagen, un dibujo, el parásito pareciera que tuviera una cabeza arriba, pero en realidad no es una cabeza. El nombre técnico es Escolex, ¿ya? Y luego le sigue el cuello del parásito y luego la estróbila, que es esta parte más larga, ¿cierto?, que está constituido por varias proglótidas, ¿ya? Las proglótidas son cada uno de esos rectángulos que se ven, que se van haciendo más grande a medida que más se alejan del Escolex, ¿ya? Y la mayoría son de color blanco y ellos carecen de un sistema digestivo, ¿ya? Esas son las principales características. Vamos a ver el Escolex, ¿ya? El Escolex, como le dije, pareciera una cabeza, pero no lo es, ¿ya? No se dejen engañar por las imágenes donde puedan pensar que quizás ese microorganismo, lo que se ve ahí son ojos. Eso no es así, ¿ya? El Escolex se define como un órgano de fijación, ¿ya? Y este órgano de fijación puede estar constituido con ventosas, literalmente como un sopapo, ¿ya? Que se va a pegar a los intestinos, y algunos parásitos, algunos céstodos, no todos, pueden tener además estos ganchos que se ven ahí en la imagen, ¿ya? No son dientes, son ganchitos que permite como que fueran uñas que se ensartan en el aparato digestivo, en la mucosa, como para agarrarse aún más, ¿ya? Las ventosas ya le dan adherencia, pero los parásitos que tienen ganchitos tienen un arma extra que les permite en el fondo adherirse mucho más fuerte a la pared. El Escolex es muy pequeñito en comparación al resto del cuerpo también, ya muchas veces cuesta verlo a simple vista con el ojo, pero bajo el microscopio lo vemos mucho mejor, con todos los detalles, ¿ya? El cuello, que es la parte que le sigue en el fondo, es más delgadito que el Escolex, indiferenciado, pero desde ahí se van a ir formando todo el resto de las proglótidas del cesto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, la que está más hacia la izquierda, vemos un céstodo
que tiene su escolex, que se le ve arriba que tiene ganchitos, y luego tiene 3 proglótidas, ¿ya? Una pequeñita como cuadrada, la siguiente una mediana ovalada, y la última ya es la más grande, ¿cierto? Con forma ovalada también. En cambio, en la imagen que está hacia la derecha, alcanzamos a ver un pedazo de estróbila que está constituida por, en solo esa imagen, por 2, 4, 6, 8, por 10 proglótidas. ¿Ya? Cada segmento que está ahí, cada rectángulo es una proglótida. Si se fijan, ya morfológicamente, solo con ver esta imagen podemos deducir que el parásito que está en la imagen de la mano izquierda es totalmente diferente a la especie del parásito que está al lado derecho. ¿Ya? Solo por la diferencia en la forma de las proglótidas. ¿Ya? Las proglótidas son estas estructuras que, si se fijan, tienen una manchita en el centro, las más rectangulares, y esa manchita es simplemente el sistema reproductivo del parásito, ¿ya? Recuerden que estos parásitos son hermafroditas, por lo tanto, tienen en su interior, en cada proglótida, testículos y úteros, ¿ya? Cada una de las proglótidas tiene testículo y útero. Por lo tanto, pueden fecundarse a sí mismas. No necesitan, acá no existe el concepto de macho y hembra. Puede haber un solo parásito y reproducirse solo, ¿ya? Mientras la proglótida está más alejada del cuello, más madura es la proglótida y más huevos va a tener, ¿ya? Pasamos al otro grupo de helmintos, ya que son los nemátodos. Ahí vemos una imagen, ya este es el típico parásito que quizás la mayoría o gran parte de ustedes ha visto alguna vez en alguna mascota. Son tipos cilíndricos, a diferencia de los anteriores que eran aplanados. Estos son redondos, ¿cierto? Alargados y con los extremos aguzados. ¿Qué quiere decir eso? Que terminan en punta, ¿ya? Si uno los corta, ¿no? Si uno toma un parásito de estos y los corta, vemos que tienen una sección redonda y que tienen simetría bilateral, o sea que ambos lados, tanto derecho como izquierdo, van a ser iguales. Están formados en el fondo por una pared externa que se conoce como cutícula. Debajo de esta está la hipodermis y luego viene una capa muscular. En cuanto a sistemas que poseen, los nemátodos tienen un sistema digestivo, ya tienen boca, esófago, intestino, tienen un sistema excretor y tienen sistema nervioso y genital. Ya acá hay otra diferencia grande con los helmintos. Los nemátodos presentan dimorfismo sexual, ¿ya? ¿Qué quiere decir el concepto de dimorfismo sexual? Que existen machos y existen hembras y que son fácilmente reconocibles unos de otros. Ya aquí está lo que decíamos en la diapo anterior. En la imagen de la izquierda vemos un nemátodo que fue cortado por la mitad y vemos aquí en el fondo, lo más externo se ve la cutícula, debajo se ve la dermis y debajo se ve la capa muscular. Lo que está en el centro, que en el fondo, si uno lo ve con imaginación, parecieran dos ojos y una boca media sonriente. Los dos ojos vendría siendo los testículos del parásito, y lo que está al medio, que es la especie como de boca sonriente, es su esófago, ¿ya? En la imagen de la derecha, ahí vemos claramente el dimorfismo sexual. Vemos un macho y vemos una hembra, ¿ya? El macho se reconoce siempre, porque en todos los nemátodos es igual, que tienen la colita enroscada, ¿ya? Y la hembra, en cambio, es lisa en ambos extremos. Vamos a partir con las enteroparasitosis causadas por helmintos.
¿Ya? Recuerden que el concepto de enteroparasitosis hace referencia a que el parásito se aloja en el intestino del huésped. ¿Ya? En América Latina, las enteroparasitosis producidas por el minto y protozoos son importantes, ya son bien prevalentes, ya sobre todo porque somos un continente con la mayoría de los países en vía de desarrollo, perdón, y otros simplemente países que son pobres. Entonces recuerden que las condiciones sanitarias son muy importantes en las infecciones parasitarias. ¿Ya? Cuando hablamos de enteroparasitosis, la vía de infección más frecuente es la digestiva o también conocida como vía oral y a través de los mecanismos de infección de fecalismo o carnivorismo. ¿Ya? Es decir, hablamos fecalismo cuando decimos que hay ingestión de alimentos, agua o material contaminado con fecas, y hablamos de carnivorismo cuando decimos que la infección fue por comer productos animales mal cocidos, ya comer carne cruda en el fondo. Entonces, esas son las vías más comunes y los mecanismos más comunes de adquirir las enteroparasitosis. Vamos a partir con las enteroparasitosis que son originadas por fecalismo. ¿Ya? Acá vemos un ciclo en la imagen donde se ve que inicia con un huésped infectado, ¿cierto? Que tiene parásitos en su intestino. Estos parásitos ahí vemos que hay un macho y una hembra, claramente se reproducen sexualmente y la hembra elimina huevos por las deposiciones, ¿ya? Si no hay una buena disposición de excretas o un buen saneamiento ambiental, puede haber contaminación de suelo y agua y un huésped susceptible contrae la infección al ingerir estos huevos, ¿ya? Existe un grupo de parásitos que se conoce como geohelmintos, ¿ya? Si ustedes desglosan la palabra, geo significa tierra, y podemos deducir que son helmintos asociados a la tierra, ¿ya? Existen dos geohelmintos de importancia clínica, ambos son nemátodos, ¿ya? Y uno de ellos es el Ascaris lumbricoides, que vemos ahí la imagen, tanto del parásito adulto como del huevo, que el huevo recuerden siempre que es microscópico. Y tenemos el Trichuris trichura, que es el que está en la imagen de la derecha. Ya, bueno, ya les voy a explicar por qué son geohelmintos. Ya, el Ascaris lumbricoides, vamos a partir con él, vive o tiene mayor prevalencia en regiones húmedas, principalmente tropicales y templadas. Es una infección que afecta principalmente a niños y es un parásito que va a ocupar como hábitat el intestino delgado, ¿ya? Y la infección a una persona puede cursar como asintomática o puede incluso llegar a ser de riesgo vital, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de parásitos que entren al cuerpo. ¿Por qué creen ustedes? Yo voy a hacer, a ver quién me responde. El que me responde primero le voy a dar 0,1 décimas para la prueba. Así que atentos. ¿Quién me responde o qué se les ocurre por qué infecta principalmente a niños? ¿Quién me responde por 0,1 décimas? ¿Nadie? ¿Al agua? Profe, porque quizás los niños son como los que están más susceptibles a como todo el tiempo estar comiendo cosas, como que quizás pueden ingresar los parásitos, y también porque como dice que es asintomático, los niños a veces no, como que no es como tan probable darse cuenta. Ya, esa es una buena respuesta, pero además
hay otra causa que de hecho se deduce con la primera palabra que está arriba. Profe, ¿será porque es como geo es tierra? ¿Será porque los niños se meten las manos siempre a la boca? Como uno los lleva a la playa y está ahí están con las manos arena, boca, y ¿será por eso? Muy bien, Teo, justamente, ¿ya? Es una infección asociada a la tierra, entonces los niños son los que más juegan, ¿cierto?, al exterior, y son los que menos hábitos tienen de lavarse las manos, si es que los papás nos le enseñan de pequeñitos. Entonces es muy frecuente que se echen las manos a la boca o se alimenten sin lavarse las manos y en ese proceso tragan huevos, ¿ya? Así que muy bien. Vamos a seguir. Ya, el Ascaris lumbricoides es el nemátodo de mayor tamaño que vamos a encontrar, ¿ya? De hecho, lo vamos a ver en el laboratorio. Como les dije, ellos tienen, al ser nemátodos, tienen dimorfismo sexual y la hembra puede llegar a poner 220.000 huevos diarios, ¿ya? La maduración del huevo, bueno, a todo esto, independiente, chicos, de que haya un macho, la hembra va a poner los huevos igual, ¿ya? Nosotros, si una persona está infectada con Ascaris lumbricoides, vamos a encontrar huevos sí o sí en sus deposiciones. Pero la gran diferencia la hace el macho, ¿ya? Porque si hay un macho, ese macho va a fecundar a la hembra y esos huevos sí van a salir en el fondo para formar una posible larva. Pero si no hay un macho, la hembra pone huevos, pero esos huevos nunca van a infectar, ¿ya? La maduración del huevo requiere condiciones de temperatura, temperaturas cálidas, requiere de humedad y calidad del suelo, ¿ya? Y también que el huevito quede a la sombra, ¿ya? Si los huevos, miren, si los huevos caen en la tierra húmeda y sombreada, con temperaturas medias, ¿ya? Con temperaturas en el fondo ambiente, agradables, más o menos entre la segunda y la octava semana, ya forman larvas en el interior, ¿ya? Y se vuelven infectantes. Si se fijan, arriba hay 3 fotos. La foto del medio es un huevo que no tiene larva adentro, pero en la primera foto, la que está más a la izquierda, ya se ve la larva que está enrollada dentro del huevo. Y en la última foto, la de más a la derecha, se observa bajo el microscopio cómo la larva en el fondo salió o está saliendo del huevo, ya con mucha imaginación, igual no es tan fácil identificarlo. Miren, este estudio no es de acá, pero es más o menos lo que ocurre en general con este parásito. Es un estudio que se realizó en Polonia y donde se demostró que entre el 0,1 y el 4,5% de los huevos, una vez que cayeron a la tierra y maduraron, se mantuvieron infectantes, es decir, con la larva dentro, durante 17 meses. ¿Ya? Incluso algunos huevos se encontraban bajo 5 centímetros de la tierra y algunos hasta 20 centímetros. O sea, imagínense cuánto tiempo dura el parásito con una larva, o sea, el huevo, perdón, con una larva adentro, una larva potencialmente infectante. Puede pasar hasta, no sé, 17 meses que puede estar esperando infectar a alguien, ¿ya? Estos datos entonces indican que existe riesgo de infección si no se desecha la materia fecal humana de manera adecuada o si se utiliza, por ejemplo, tierra para fertilizar verduras, ¿cierto? O alimentos, tierra contaminada con heces humanas, ¿ya? Ese es el riesgo. Vemos acá el dimorfismo sexual. La hembra, en el caso del Ascaris lumbricoides, y en general en el caso de todos los nemátodos, la hembra siempre tiende a ser más grande que el macho, ¿ya? A diferencia de lo que vemos en la raza humana, que es la tendencia al revés. ¿Ya? La hembra puede medir hasta 35 centímetros. En cambio, el macho puede medir hasta 30, ¿ya? Y recuerden siempre que el macho tiene su colita enroscada. Esto tiene un fin, ¿cierto? Que es que el macho, en el fondo, es como que abraza a la hembra con su colita al momento de la reproducción, como que la mantiene fija, ¿ya?
Y el huevo, recuerden que es microscópico y solamente lo podemos ver bajo este instrumento. Este es el ciclo evolutivo de las Ascaris lumbricoides, ¿ya? ¿Quién me responde qué tipo de ciclo es, según la cantidad de huéspedes? Por 0,1 décimas. ¿Alguien se anima? ¿No sería directo? No, tiene otro nombre. Según la cantidad de huéspedes que participan en el ciclo. ¿No? Al agua, entonces, es un ciclo monoexénico, ¿ya? Porque existe un solo huésped, que en este caso es el ser humano. Ya estamos hablando de las Ascaris lumbricoides. Vamos a dar otra oportunidad. ¿Cuál, según este ciclo, cuál es la vía de infección? Profe, ¿se refiere como a lo de cómo se transmite, o sea, cómo ingresa? Exacto. Sería como, no sé si es fecal oral o no. ¿La vía de infección? O sea, sí, asumo, si es que come, o sea, la persona o no. Exacto, pero la vía... Vía oral. Sí, Maximiliano, vía oral. Ah, sí, pues José había dicho oral, pero no sabía si estaba bien. Sí, no, estaba bien, pero la vía como tal es oral, ¿ya? Ok. Ya, si se fijan, el huésped, en este caso, ingiere el huevo. ¿Qué detalle tiene el huevo? Que tiene una larva adentro, ¿ya? Recuerden siempre que la larva debe estar, porque si cae el huevo a la tierra, por ejemplo, ya, hoy día se contaminó una lechuga con materia fecal humana, recién emitida, hoy día, y yo me como esa lechuga mañana. Ese huevo no alcanzó a madurar porque el huevo necesita pasar por la tierra para madurar, ¿ya? Por eso es un geoelminto, necesita tierra, sombra, humedad y temperatura. Por lo tanto, si el huevo no pasa por esas condiciones, la larva no madura. Y por más que yo me coma el huevo, ese huevo no me va a hacer nada. Por lo tanto, el estado infectante en el caso del Ascaris lumbricoides siempre va a ser el huevo larvado, ¿ya? Eso tiene que quedarles claro. Si no tiene larva, no infecta. Entonces, vía oral. Según la imagen, ¿cuál sería el hábitat de este parásito? El intestino. Muy bien. ¿Cuál intestino, Maximiliano? El delgado. Sí, muy bien. Hay que ser específicos, ¿ya? Efectivamente es el intestino delgado. Espera un tachito. Te estoy anotando, Maximiliano, para ponerte una décima. Ya. Entonces, en el intestino delgado, esta larva, si se fijan, va a eclosionar del huevo, va a traspasar. Este parásito tiene este ciclo que se conoce como ciclo de Loos, ¿ya? De los parásitos que yo les voy a mostrar, este es el único que tiene este ciclo. La larva, una vez que es ingerida, llega al estómago. En el estómago, la larva sale del huevo, explota en el fondo del huevo, la larva sale al intestino delgado, penetra la pared intestinal y llega al torrente sanguíneo, ¿ya?
En el torrente sanguíneo, esta larva va a nadar hasta llegar a los pulmones. En los pulmones, la larva va a llegar a los alvéolos, ya por el intercambio, ¿cierto? Todos los vasos sanguíneos llegan a los alvéolos para intercambiar oxígeno. Y esta larva va a traspasar los alvéolos, va a subir por los bronquiolos, por los bronquios, por la laringe, va a llegar arriba a la glotis y luego va a tomar el camino del esófago. Y en el esófago va a bajar en el fondo hasta llegar al estómago y finalmente llegar al intestino delgado nuevamente, donde ya llega como adulto. ¿Ya? Este ciclo se conoce como ciclo de Loos, L-O-O-S, ¿ya? Y el parásito lo necesita hacer para pasar de larva a estado adulto, ¿ya? Una vez en el intestino delgado, en estado adulto, si la persona tragó varios huevos, van a haber entonces potenciales machos y hembras que se van a reproducir y van a entonces eliminar huevos de nuevo en el ciclo. Y así parte el ciclo nuevamente. Ay. Chicos, por si acaso, entender el ciclo biológico de un parásito es súper fácil y ustedes con eso pueden entender muchas cosas. Y de partida pueden deducir cómo ocurre la infección y cómo prevenirla, ¿ya? ¿Qué patologías causa las caries lumbricoides? Causa daño por acciones poliatriz, es decir, cuando hay infecciones masivas, causa desnutrición en el paciente. Causa daño por acción traumática, ya cuando migra por el tejido, por los pulmones, en el ciclo de Loos. Y puede causar daño por acción mecánica, causando obstrucción intestinal también en caso de infecciones masivas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas generales son anorexia, baja de peso, desnutrición. En cuanto a síntomas intestinales, puede causar dolor abdominal, ¿cierto? Náuseas, vómitos, diarrea, meteorismo. En cuanto a sistema nervioso, causa insomnio, irritabilidad en el paciente. Y en el caso de síntomas alérgicos, también urticarias como prurito anal o nasal. También hay otro síntoma que no se menciona acá, que es los síntomas psicológicos, porque igual para una persona, yo creo que a cualquiera de nosotros, debe ser terrible que nos digan que tenemos un parásito, que es un ser vivo que está dentro de nosotros dando vuelta y quitando los nutrientes, ¿ya? O imagínense lo que yo no sé si les conté a ustedes o el otro curso, estar de lo más tranquilo y que te salga un gusano por la nariz o por la boca, o sea, el shock que eso te causa es terrible. Entonces, los síntomas psicológicos igual son súper importantes. El paciente siente igual vergüenza cuando le dicen que está parasitado, porque se asocia que es como algo de suciedad, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico puede ser médico cuando el médico observa los signos y síntomas y también si es que llega a observar al parásito adulto, ¿ya? La persona puede llegar con su parásito a la consulta médica asustada, preguntando qué le pasa. Y el laboratorio, por supuesto, puede hacer el diagnóstico mediante el examen de Telemann con una muestra de deposiciones, donde podemos observar los huevos al microscopio. También podemos utilizar exámenes complementarios como los radiológicos. En cuanto al tratamiento, la verdad es que se da antiparasitario y funciona bastante bien. En cuanto a la profilaxis o a la prevención, que es lo mismo, tenemos que educar a la gente, ¿cierto? Nuestra labor como profesional de la salud, en hacer prevención o educación colectiva, ¿cierto? Donde se debe mejorar el saneamiento ambiental para evitar que haya contaminación fecal. Y en cuanto a la profilaxis individual, el buen lavado de manos y de los alimentos. El otro geohelminto es el Trichuris trichiura, ¿ya? También es un nemátodo, pero a diferencia de las caries lumbricoides, el Trichuris está en el intestino grueso.
El cuadro clínico que causa, la verdad es que sí, depende de la cantidad de parásitos, ¿ya? Si hay poquitos parásitos, la verdad es que no es muy perceptible, pero cuando son grandes infecciones, puede causar cuadro grave en el paciente. Como es un geohelminto, por supuesto que también está asociado al fecalismo por contaminación de los suelos y agua y alimentos. Y también requiere los huevitos condiciones de temperatura, humedad y un suelo rico en nutrientes para poder desarrollar la larva al interior. Ay, no sé qué dice. Ahí vemos una imagen. El Trichuris trichura es súper característico o fácil de identificar. No recuerdo si parece que en el laboratorio no tenemos Trichuris, pero es un nemátodo, si se fijan. Ahí vemos en la imagen machos con su colita enroscada y vemos a algunas hembras estiradas, ¿ya? Pero este parásito tiene la particularidad que tiene una forma como de látigo o de fusta, ¿ya? Con la parte de atrás más gruesa y la parte anterior donde está la boca más delgadita, ¿ya? Este es mucho más pequeño que el Ascaris lumbricoides, hablamos de milímetros, acuérdense que el Ascaris podía medir hasta 35 centímetros, en cambio el Trichuris parte de los 35 milímetros, ¿ya? Y la hembra también es más grande que el macho. Igual la fecundidad de la hembra es mucho menor que la del Ascaris lumbricoides, por supuesto, porque es más pequeña, ¿cierto? La hembra puede poner hasta 300 huevos al día. Estos huevitos igual son súper identificables al microscopio porque tienen forma de limón, ¿ya? Ningún otro parásito que nosotros vemos tiene esa forma el huevo. Y miren la longevidad que tiene el parásito, ¿ya? Puede vivir hasta 10 años dentro del intestino. Aquí vemos el ciclo, ¿ya? También es un ciclo monoexémico, la vía de infección es oral. El hábitat cambia, ¿cierto? Es el intestino grueso, principalmente en el ciego, ¿ya? Y vemos también que hay macho y hembra que se reproducen sexualmente y la hembra elimina huevos por las fecas. Recuerden que estos huevitos tienen que pasar por la tierra y por estas condiciones de humedad y temperatura para desarrollar la larva. Por lo tanto, el estado infectante para el ser humano es el huevo larvado. ¿Qué daños causa el Trichuris trichura a los pacientes? Daño por acción exfoliatriz, ya, desnutrición y anemia. Principalmente el Trichuris trichura tiene un aparato bucal que se adhiere fuertemente a la mucosa intestinal y es hematófago, ¿ya? Es decir, que se alimenta de los glóbulos rojos. Por lo tanto, es como un chupasangre. Esta anemia, cuando la parasitosis es muy masiva, causa una gran anemia. El paciente, incluso por tratar de compensar esta falta de nutrientes, puede llegar a ingerir tierra, ¿ya? Eso se conoce como geofagia, cuando los pacientes comen tierra para tratar de compensar la anemia. Daño por acción traumática, ya les dije que este parásito se adhiere fuertemente, es como que muerde la mucosa intestinal y causa daño. Y en el caso de infecciones muy masivas puede también causar acción mecánica por obstrucción intestinal. Los síntomas, tenemos síntomas generales como la anorexia, que en el fondo es la pérdida del apetito, baja de peso en el paciente, desnutrición, palidez, decaimiento, eso significa astenia, decaimiento, por la anemia, ¿cierto? En cuanto a síntomas intestinales, tenemos crisis disentéricas, es decir, deposiciones con sangre, tenesmo, dolor, meteorismo e incluso puede haber prolapso rectal, ¿ya? El diagnóstico puede ser médico, al igual que el Ascaris, de laboratorio también, con el examen de Telemann para buscar los huevos, y también exámenes complementarios, ¿ya?
El tratamiento es antiparasitario de la misma manera que el Ascaris y actúa bastante bien. Además, se recomienda también que el paciente le indiquen una dieta rica en proteínas y hierro para compensar la anemia producto de la pérdida de sangre. Profilaxis, lo mismo que el Ascaris lumbricoides, ¿ya? Si es Helminto, la profilaxis es la misma. Ya, existe otro nemátodo conocido como Enterobius vermicularis, pero en la cultura popular puede también conocerse como el piduye, ¿ya? Es un parásito también nemátodo que causa infección habitualmente familiar y de difícil erradicación. Es un parásito muy pequeñito que habita en el ciego, ¿ya? Y la infección, a diferencia de los otros dos, bueno, también puede ser por vía oral, pero acá se le suma la vía respiratoria, ¿ya? Los mecanismos de transmisión pueden ser por ingestión o por inhalación de los huevos. Y también se conoce otro mecanismo de infección para el huésped que es la retroinfección. Ya les voy a explicar por qué. El Enterobius vermicularis es el parásito nemátodo más pequeñito que nos infecta. ¿Ya? Es blanco con la extremidad posterior aguzada, es decir, que termina en punta. La hembra puede medir hasta 1 centímetro, ¿ya? Es muy pequeñita, pero aún así la podemos ver. Obviamente, como es un nemátodo, hay dimorfismo sexual, donde la hembra tiene la cola recta y el macho tiene la colita enroscada. El macho es mucho más pequeño aún, midiendo hasta 0,5 centímetros. Esta hembra es pequeñita, pero empeñosa, ¿ya? Puede poner hasta 11.000 huevos al día. La característica de estos huevitos es que son muy livianos y la hembra los sale a poner a la zona perianal mediante contracciones musculares, ¿ya? Más o menos a las 36 horas después de que los huevos fueron puestos, los huevos ya son infectantes, ¿ya? A diferencia de los otros dos que eran geohelmintos, que necesitaban pasar un tiempo por la tierra, acá no, acá en horas el huevo ya es infectante porque tiene la larva adentro. Acá está el ciclo biológico del parásito. Es un ciclo monoexénico con una vía de infección oral. El estado infectante es el huevo larvado o embrionado. El hábitat del parásito, donde está el macho y la hembra que se reproducen sexualmente, es el ciego. Y la hembra sale al exterior a poner los huevos. ¿Ya? Bueno, no tengo acá una imagen porque es muy explícito, ¿ya? Pero esta hembra, como dice ahí, sale del intestino a la zona perianal. Esto ocurre en las noches porque se ha reportado que la gente cuando se va a dormir, la temperatura corporal se eleva un poco, muy levemente, y esto la hembra del parásito lo detecta. Cuando esto ocurre, la hembra migra, ¿cierto?, desde el interior del ciego hacia la zona perianal y comienza la postura de huevos en esta zona. Mientras ella pone los huevos, libera una sustancia bien pegajosa para evitar que los huevos se caigan, ¿cierto? Los deja como adheridos a la piel. Y esa sustancia es muy irritante para la persona, es decir, le causa mucha picazón. Por eso se conoce como el piduye y se asocia a las mamás cuando decían, o las abuelitas en realidad, ese niño súper inquieto debe tener piduye, es porque realmente la picazón que causa es bastante agresiva y hace que efectivamente los niños no puedan estar tranquilos, porque les pica mucho el potito, ¿ya? Entonces esa es un síntoma importante de esta infección. Sin embargo, el parásito no produce lesiones visibles en el intestino, ¿ya? El daño que causa el huésped es principalmente la reacción alérgica por una intensa picazón anal, nasal y en caso de las niñas, vulvar.
puede existir una complicación en el caso de las mujeres, que la hembra pueda accidentalmente invadir el aparato genital, ¿ya? ¿Por qué se dice que este parásito, además de la vía de infección oral, porque puede ser por ingerir huevos, también puede ser vía respiratoria? Estos huevitos son muy volátiles, ¿ya? Son muy livianos, por lo tanto, es muy fácil que en una casa donde un niño está contagiado, se terminen contagiando todos los familiares, porque los huevos quedan como en suspensión en el aire, en el ambiente familiar. Entonces las personas al hablar, al respirar, pueden ingresar estos huevos a la faringe y luego ser deglutidos al sistema digestivo, ¿ya? Por eso se dice que la infección también puede ser por vía respiratoria, porque no es que el huevo se vaya a nuestros pulmones, el huevo se va a inhalar y luego va a ser deglutido hacia el sistema digestivo. Y el otro tipo de infección en este caso es la retroinfección, ya que puede ser que la hembra sale, ¿cierto?, a poner sus huevos en la noche y estos huevos a las 36 horas ya tienen larva, y si ese huevo eclosiona en un tiempo más y todavía está pegado a la zona perianal, la larva puede salir del huevo y meterse por el ano hacia el intestino. ¿Ya? Eso sería una retroinfección. Síntomas que provoca el Enterovirus vermicularis, decaimiento, ya, astenia. Eso es un síntoma que está muy asociado porque este parásito, como les digo, causa mucha picazón. Entonces los pacientes, como la hembra sale en la noche a poner sus huevos, los pacientes duermen pésimo porque comienza esta picazón en la noche y comienzan a rascarse y no pueden dormir bien. Eso les genera un cansancio. En síntomas nerviosos tenemos el prurito, la picazón, insomnio, mal dormir, bruxismo y sonambulismo, ¿ya? No siempre, pero puede ocurrir. En cuanto al diagnóstico, puede ser médico, ¿cierto? Cuando los pacientes llegan con signos y síntomas, y también podría observar el parásito adulto, si es que el parásito sale, ¿cierto? Y el paciente se lo muestra. En caso del laboratorio, aquí ya cambiamos el examen, ya no usamos el test de Telemann, sino que usamos el test de Graham. Es esta cinta adhesiva, ¿cierto? Este scotch que permite que nosotros peguemos los huevitos en un portaobjeto y lo podamos ver al microscopio. El tratamiento es lo mismo antiparasitarios que para los otros, pero aquí se hace la salvedad de que el tratamiento se le aplica a toda la familia, porque la probabilidad de que todos estén contagiados es muy alta. En cuanto a la prevención y a la educación que se le hace a los pacientes, es primero eliminar el ambiente oxiúrico, ¿ya? Oxiúrico porque si se fijan en la primera diapo, creo que no lo mencioné, este parásito se conoce como Enterovirus vermicularis, como oxiuro o como pibulle. Tiene esos tres nombres. Por lo tanto, hablamos de eliminación del ambiente oxiúrico cuando se le dice a los pacientes que este huevo anda circulando en el aire de la casa, probablemente estén en las superficies de, no sé, del baño, en las toallas, ya hay que educar que cada toalla tiene que ser individual, la ropa de cama, las toallas, los pijamas, las sábanas deben, ojalá, hervirse, plancharlo para que matemos los huevos que estén en estos lugares, ya desinfectar muy bien con las superficies, todo un tema para eliminar los huevos que puedan estar circulando en la casa. ¿Ya? Y también dar a conocer el ciclo de vida del parásito para evitar que se propague. El último nemátodo que les quiero mostrar, así de una pincelada, es Anisakis, ¿ya? Es un parásito que, como vemos acá en la imagen, está asociado
al consumo de carne, ¿ya? Es decir, el mecanismo de infección es carnivorismo. ¿Carne de qué tipo? Pescados, ¿ya? Vemos el ciclo biológico. ¿Quién me puede decir qué tipo de ciclo es este? Según la cantidad de huéspedes. Es heterocínicos, ¿o no? Muy bien, Emilia, casi, o sea, te voy a dar la décima, pero es heteroxénico. Ya, muy bien. ¿Y quién me puede decir qué tipo de huésped es el humano aquí? ¿Quién se anima? ¿Sería accidental? Muy bien, Joaquín, es un huésped accidental. Muy bien, ¿por qué? Porque si se fijan en el ciclo, el ser humano en el fondo se infecta, pero el ciclo ya no puede continuar, ¿ya? El parásito queda atrapado y se muere ahí, ¿ya? El ciclo original es un ciclo heteroxénico porque vemos que varios huéspedes participan en él, ¿ya? Partamos en el número 1, que está ahí en la imagen. Vemos que un delfín que tiene el parásito en su intestino elimina, ¿cierto? Tenemos, como es un nematodo, tenemos un macho y una hembra que se reproducen sexualmente. La hembra elimina huevos y estos huevos salen por las deposiciones del delfín. Al contacto con el agua, ¿cierto? Los huevos se empiezan a embrionar y las larvas se forman dentro del huevo. Luego, las larvas salen liberadas del huevo y son ingeridas por pequeños crustáceos, ¿ya? Dentro de este crustáceo, en el fondo lo infectan, ¿cierto? Y dentro de este crustáceo, la larva comienza a madurar, a crecer, ¿ya? Y cuando este crustáceo es comido por otros peces, esta larva continúa el ciclo, ¿ya? Sigue creciendo dentro de los otros peces, y cuando el huésped muere, la larva se va a los tejidos musculares, ¿ya? Y así, finalmente, cuando el delfín come un pez infectado, termina el ciclo porque ahí la larva ya llega al estado adulto y se va al intestino del delfín, ¿ya? Normalmente el ser humano no come delfín, pero podría comerse un pez en un estado anterior, ¿cierto?, al del delfín, y ese pez, si está crudo o mal cocido, va a tener las larvas en el músculo y el ser humano se lo va a comer, ¿ya? Por lo tanto, la